En el tema anterior, en los desarrollos teóricos del tema anterior, obteníamos información de los estadísticos, o sea, de los valores obtenidos en las muestras, que llamábamos estadísticos, a partir de los valores poblacionales que llamábamos parámetros. En ese sentido, estudiábamos cómo se distribuían las proporciones muestrales de tamaño n y las medias muestrales de tamaño n, lo que se conoce como el teorema fundamental o central del límite. Las proporciones muestrales se distribuían de manera que la media de las proporciones era la proporción poblacional y la desviación típica la raíz de p proporción poblacional por 1 menos p partido por n, y que cuando la n era suficientemente grande, entendiendo lo que es suficientemente grande, esa ley que sigue las proporciones muestrales era una normal con las mismas características que hemos dicho, media p y desviación típica p por raíz de p por 1 menos p partido por n, cosa que ya hemos visto en el tema anterior. Lo mismo ocurre con las medias muestrales. Se sabía que todas las medias muestrales de tamaño n seguían, en las condiciones de n suficientemente grandes, una distribución normal de la misma media que la poblacional, mu, y desviación típica, la poblacional partido raíz de n. Ese es el resumen de qué ocurría con las proporciones muestrales y las medias muestrales. Sin embargo, desde el punto de vista de la estadística inferencial, lo realmente importante es, conociendo lo que son las proporciones muestrales o las medias muestrales, es decir, los estadísticos muestrales, ver hasta qué punto somos capaces de adivinar qué ocurre con la proporción poblacional y con la media poblacional. En ese sentido se puede hacer una estimación puntual, es decir, estimar el parámetro poblacional mediante un estadístico paralelo de la muestra. Eso se llama estimación puntual, que tiene una serie de desarrollos teóricos que no vamos a citar en los contenidos de este curso. Y realmente lo que nos va a importar es, a partir de los valores obtenidos en una muestra, ver no lo que es la estimación puntual, sino obtener información del parámetro poblacional con cierta probabilidad de que acertemos, es decir, obtener un intervalo que se llamará intervalo de confianza, donde seguramente estará la verdadera proporción o media, es decir, el verdadero parámetro poblacional. Eso es lo que se entiende por un intervalo de confianza. En los contenidos de este tema solamente vamos a ver los intervalos de confianza a un nivel determinado de confianza, o sea, a una determinada probabilidad de acertar, de la proporción y de la media poblacional. Mirad que os enseño esta escena, donde aquí se ha hecho al revés, es decir, se ha montado una población en la que se ha calculado la verdadera proporción poblacional, en este caso 0,4967, y lo que se hace es establecer un nivel de confianza. Por ejemplo, aquí se ha establecido por inercia, o sea, está programado así en el 85%, se puede cambiar a un 90, a lo que queramos, voy a poner por ejemplo un 90. A un nivel de confianza del 90%, establecemos muestras de tamaño 30 y se puede calcular muchos intervalos de confianza para ver hasta qué punto algunos contienen a la verdadera proporción poblacional y otros, pues como vais viendo, los dibujados en rojo no. Esto se ha hecho con una formulita que luego explicaré. Fijaros, se están calculando 100 intervalos de confianza y algunos, pues
la mayoría contienen a la verdadera línea verde, la verdadera proporción poblacional, y otros no. En este caso han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que no contienen a la verdadera proporción poblacional. Si esto se hace muchas veces, vamos, esto no, perdón, me he equivocado. Si esto lo hiciéramos, voy a cerrar, a ver si puedo, varias veces, entonces la media de todos los fallos que tenemos sí estaría en torno al 10%. Si cambiamos a nivel de confianza al 90%, veis que salen ahora la proporción real poblacional es el 48% y estamos calculando intervalo de confianza para la proporción a partir de los datos obtenidos en una muestra a un nivel de confianza del 90%, o sea, con probabilidad de acertar del 90%, de que el verdadero valor poblacional esté metido ahí. Y ahora me han salido bastante: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Más de lo esperado. Antes salieron menos, 8, ahora 14. Bueno, pues si hacemos esto muchas veces, sabéis que alrededor del 10% de fallos se producirían. Bueno, pues cuando yo quiera calcular un intervalo de confianza para una proporción, entonces a un nivel del 1 menos alfa, que es como se llama a nivel de confianza aquí, la notación que se utiliza es 1 menos alfa, a un nivel de confianza del 95%, hay una regla muy rápida para calcular cuál es el valor en la normal 0,1 que encierra una probabilidad central del 95%, que es simplemente aplicar la regla esta. Es decir, si yo tengo un nivel de confianza 1 menos alfa del 95%, bueno, pues automáticamente hacemos esta operación: 1 más 0,95 dividido entre 2, y esto nos va a dar un valor concreto, 1 más 0,95, que yo tendré que mirar en la tabla de la normal 0,1. Y ese valor proporcionará el z sub, lo que se llama el z sub alfa medios, que es como se nota en este caso, el valor que encierra entre el menos z sub alfa medio y z sub alfa medio un valor de probabilidad central del 95%, que es lo primero que tengo que hacer en los casos de calcular el intervalo de confianza para una proporción. Para una media, pues la formulita para la proporción del intervalo de confianza es proporción muestral más menos z sub alfa medios por la raíz de p, proporción muestral, por 1 menos p, proporción muestral, p con gorro, partido por el tamaño de la muestra. Con esto obtengo dos valores, uno con el signo más y otro con el signo menos, que determinarían el intervalo de confianza para la proporción a un nivel en este caso del 95% o del que me pidan. Para la media muestral, el intervalo de confianza empezaría igual, calculando el z sub alfa medios, pero la formulita que tendré que utilizar será la media muestral más menos el z sub alfa medios calculado igual que antes por sigma, que es la desviación típica poblacional, partido por la raíz de n, que es el número de elementos de la muestra. Con esos
dos valores, con el signo más y con el signo menos, obtendré los límites superior e inferior del intervalo de confianza, donde yo espero que esté la verdadera media poblacional con un nivel, digamos, con una confianza del 95, 90, 85, el que me hayan propuesto. Bueno, pues eso en esencia es la argumentación teórica, los argumentos teóricos que tenemos que tener para calcular los intervalos de confianza. Luego, no en el tema, en el libro interactivo, aparece un epígrafe dedicado a qué ocurre cuando no se conoce la desviación típica, en el caso de las medias, la desviación típica poblacional, pues se utiliza el estimador de máxima verosimilitud para la desviación típica poblacional, que es la cuasi desviación típica muestral. Es decir, que cuando no se conoce si sigma es desconocido, se sustituye en la fórmula por la cuasi desviación típica muestral, que sería esto. Si esa es la desviación típica, o si queréis le pongo S barra, la desviación típica de la muestra, cuando yo quiera utilizar o calcular el intervalo de confianza, sustituiré sigma por la cuasi desviación típica muestral, y se hace todo exactamente igual. Pero repito, no existen, que yo haya visto, problemas en selectividad en la que tengáis que utilizar esta sustitución de sigma por la cuasi desviación típica. Hay un Apple también parecido al anterior, por ejemplo a nivel del 85%, utilizando la fórmula anterior se van calculando intervalos de confianza y fallarán alrededor de unos cuantos, 15 más o menos, pero en media. Aquí han fallado mucho menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fallos. Esperábamos 15, pero si esto se repite muchas veces, la media de los fallos suele ser 15. Como veis, cuando yo bajo el nivel de confianza, la estimación es más verosímil, es decir, el intervalo de confianza es menos largo, menos ancho, pero hay más fallos. Y cuando yo aumento el nivel de confianza, pues el intervalo es mayor, la amplitud del intervalo es mayor y hay menos fallos. La precisión es mayor, pero hay menos fallos. Bueno, pues básicamente luego esto termina con unos problemas típicos de el error que se comete. Aquí hay un ejemplo de que estamos haciendo un juego donde yo lanzo palitos y trato de cubrir esta línea, que significaría la proporción poblacional o la media poblacional. Mientras más grande sea el palito, más facilidad tengo de acertar. Mientras más pequeño, menos facilidad tengo para acertar. El error que se comete, el error máximo cometido en cualquier estimación, es el radio del intervalo de confianza, que en el caso de la proporción es z su alfa medios por raíz de p por 1 menos p partido por n, y en el caso de la media pues sería el radio del intervalo de confianza, que sería z su alfa medios por sigma partido raíz de n. Y hay un problema típico de ajustar cuántos elementos debo coger en la muestra para que el error sea más pequeño que cierta cantidad. Ya he subido algunos vídeos con este tipo de ejercicios, tanto cuando se trata de estimar una media poblacional o cuando se trata de estimar una proporción poblacional, que simplemente es resolver una inecuación donde n es desconocido. Al final uno se puede aprender de memoria toda la formulación o directamente el final. En el caso
de la media, o en el caso de la proporción, aquí hay un resumen, un cuadro resumen donde fijaros el error máximo admisible, como se llama, el error máximo se puede cometer, el radio del intervalo de confianza, y el tamaño mínimo, que simplemente es resolver una inecuación aquí, y aquí lo que digo es al final la solución de esa inecuación, tanto en el caso de la proporción como el de la media. Si tuviéramos que hacer un resumen de todo, diríamos, como el error en el caso de la proporción, el error máximo admisible es z su alfa medios por p por 1 menos p, proporción poblacional partido por n. Si yo quiero que el error sea menor o igual que cierta cantidad, pues lo único que tengo es que resolver la inecuación z su alfa medios raíz de p por 1 menos p muestral partido por n menor o igual que la cantidad que me hayan dicho. Resolver pues pasando el z su alfa medio dividiendo, elevando todo al cuadrado, luego la n multiplicando, es decir, resolver lo que es una inecuación. Si lo que trato de calcular es el error máximo admisible en el caso de la estimación de una media, esto sería z su alfa medios sigma partido raíz de n, la inecuación es un poco más sencilla, el error menor o igual que cierta cantidad, pues lo único que tendré es que resolver es la inecuación esta, z su alfa medios sigma partido raíz de n menor o igual que esa cantidad. Pasaré el raíz de n multiplicando, el numerito este dividiendo, elevaré al cuadrado y contestaré. Simplemente es resolver también una inecuación, en este caso más fácil que antes. Hay ejercicios subidos, he subido vídeos de ejercicios de esto, por tanto digamos que aquí va a terminar lo que es la argumentación teórica de los intervalos de confianza.